Un saludo muy especial para ti. Hoy en este video te quiero enseñar cómo dar una conferencia exitosa, cómo hablar en público correctamente y que lo que sea que digas sea efectivo para las personas que te están escuchando. Hace poco leía que uno de los miedos más grandes de los seres humanos es hablar en público. Incluso hay gente que teme más hablar en público que incluso morir. Y me parecía muy extraño porque hablar en público es fascinante, incluso es sencillo cuando sabes hacerlo. Entonces sé que estos 4 puntos te van a servir muchísimo para la próxima conferencia que hagas o sencillamente para la próxima comunicación que entables con una persona. El primer consejo cuando vas a hacer una conferencia o cuando vas a hablarle a una audiencia es que definas exactamente cuál es la idea que quieres que la gente se lleve al finalizar tu intervención. Pasa muchas veces que cuando vamos a dar una capacitación, un entrenamiento, una charla, queremos hablar de muchas cosas a la vez porque sabemos de muchas cosas. Y me he dado cuenta que cuando queremos abarcar todos los temas, no terminamos abarcando ninguno. Entonces es mucho mejor que tú escojas una sola idea y que hagas énfasis 10 veces en la misma idea a que escojas 10 ideas y solamente hables una vez de cada una. Es mejor que las personas se lleven un solo mensaje pero lo interioricen correctamente a que tú por encima termines hablando de cantidad de cosas pero que en muchas ocasiones no tienen conexión entre sí. Entonces voy a poner un ejemplo. Si yo quiero hablar de liderazgo, tengo que ser incluso más específico sobre el liderazgo. Por ejemplo, quiero hablar de autoliderazgo, de cómo liderarme a mí mismo. Perfecto. Entonces en esa conferencia yo no voy a hablar de trabajo en equipo. Aunque se pueden tocar puntos de eso, la conferencia no está enfocada en trabajo en equipo, está enfocada en autoliderazgo, o sea, en hablar de cómo yo me lidero a mí mismo. Y voy a hablar exclusivamente de ese tema, hablando de situaciones que me han sucedido de cara al autoliderazgo o relacionándolo con ejemplos puntuales, pero manteniéndome siempre sobre la línea temática que quiero abarcar. Me pasa mucho, vuelvo y repito, que entrenando capacitadores o gente que va a hablar por primera vez en público no logra generar una sola idea sobre la que quiere hacer énfasis y termina hablando en su entrenamiento de historias de esto, temáticas que aprendió en un libro, luego habla de mentalidad, luego habla de coaching, luego habla de negocios, luego habla de éxito, luego habla de hábitos y la gente al final de la capacitación dijo mucho, pero no dijo nada. Es decir, ¿cuál fue el mensaje central de todo lo que dijo? No hubo ninguno, porque como intentó abarcar tantos temas, al final no hizo énfasis en ninguno. Recuerda que el ejercicio de hablar en público consiste en aportarle valor a la gente, no en brillar, no en que la gente te aplauda, no en ser importante, no tiene nada que ver. Tiene que ver es con que esa persona que te está escuchando se lleve algo que sea útil, práctico para su vida, ¿bien? Aplica para todo tipo de temática sobre la cual quieras dar una conferencia, pero este primer punto, definir una sola idea específica y hacer énfasis en ella, hacer énfasis en ella, hacer énfasis en ella, porque la repetición es la base del aprendizaje, termina siendo clave para que el mensaje que quieres transmitir sea efectivo. La segunda recomendación que te doy para poder dar una conferencia exitosa y mejorar tus habilidades para hablar en público es que conozcas a tu público. Siempre antes de que te pares en tarima o antes de que hables con la gente, tienes que hacerte una pregunta y es ¿qué tipo de personas me están escuchando? ¿Son niños? ¿Son adultos? Y no me refiero únicamente a niños o adultos en edad, sino en contexto de cara al tema que vamos a hablar. Si las personas a las que yo les voy a hablar son personas que no tienen ni idea del tema del que hoy vamos a tocar, entonces yo no puedo entrar hablando de cosas supremamente técnicas, complejas. No puedo asumir que ellos saben porque no saben. Incluso así para mí fuera algo demasiado obvio, demasiado lógico, demasiado sencillo, porque ya lo domino, yo tengo que entender que yo no me estoy hablando a mí, le estoy hablando a la persona que me está escuchando. Entonces pasa muy seguido que un tema muy sencillo lo terminamos volviendo un tema muy difícil porque no entendemos quién me está escuchando, desde qué punto intelectual o desde qué contexto comienza esa persona a escuchar la información que yo le voy a brindar y yo asumo que la gente ya sabe muchas cosas que en realidad no sabe. Bien, entonces siempre pregúntate, ¿será que estas personas están en un nivel cero de cara a la información que vamos a hablar hoy? Es decir, ¿conocen el proyecto, conocen la información, el negocio, lo que sea de lo que hoy estemos hablando o no tienen ni idea? Si no tienen ni idea, yo tengo que explicarles literalmente como si fueran niños. Tengo que hablar con plastilina, o sea, tengo que hacerlo demasiado simple porque no saben nada, no entienden nada, por ende yo tengo que hablar
como si no supieran nada. Ahora, si por el contrario son personas que ya tienen bagaje, contexto, información, han recibido mucho acerca del tema del que hoy vamos a hablar, pues yo ya puedo asumir que son personas que entienden muchas de las cosas que vamos a tocar y por consecuencia no hay que explicarlo todo, ¿sí? Esto se puede explicar de una forma muy sencilla. Un profesor de matemáticas, cuando habla con chicos de último grado en la escuela, pues él asume que ellos ya saben sumar, ya saben restar, ya saben dividir, ya saben multiplicar. Por consecuencia, cuando entre a hablar de fracciones o de álgebra o de lo que sea, parte de que esos chicos ya tienen una preparación previa. Pero hey, si mi audiencia ni siquiera sabe sumar y restar y yo les estoy hablando de logaritmos, de ecuaciones diferenciales, entonces yo puedo ser un gran profesor, pero soy un pésimo comunicador porque no entiendo quién me está escuchando. Ahora, cuando es una conferencia de ventas, yo tengo que preguntarme, ¿las personas que me están escuchando son prospectos, son clientes potenciales que tal vez están en este auditorio buscando alguna razón para decir que no? Identificando alguna falla en mi discurso que los convenza y les reafirme el hecho de que no deben comprarme. O por el contrario, las personas a las que me voy a dirigir son personas que ya hacen parte de la organización, son distribuidores, son personas que por el contrario quieren que toda la información salga bien y no están buscando un punto de caída en el orador, sino que por el contrario están apoyándolo. Esa pregunta es muy importante porque según su respuesta yo me mido. Si le estoy hablando a clientes, si le estoy hablando a personas que están revisando la posibilidad de comprar o no comprar, mi discurso tiene que ser muy diferente al discurso que yo utilizaría con personas que ya son clientes o que ya hacen parte de mi organización. ¿Estamos? Entonces eso es clave. Pregúntate, ¿qué personas me están escuchando? ¿Qué necesitan escuchar en este momento en el que están? ¿Qué necesitan aprender? ¿Cuánto contexto tienen de cara a la información que hoy vamos a tocar? ¿Será que hoy mi rol es persuadirlos? ¿Es informarlos? ¿Es motivarlos? ¿Es convencerlos? Ese análisis se hace previo a la conferencia y lo tienes que hacer clarito para que cuando te pares a hablar tu mensaje sea 100% efectivo. Vuelvo y repito, hay gente que sabe mucho, tiene mucho conocimiento, mucha información en su mente de cara a un tema, pero por no saber a quién le está hablando, a veces algo muy sencillo lo hace ver muy difícil, pero quienes hablan correctamente algo muy difícil lo hacen ver muy sencillo. Una capacidad en la oratoria muy potente es la habilidad de hacer que algo que es muy difícil parezca muy sencillo porque el orador entiende que la gente que lo está escuchando no sabe nada. Entonces él previo a pararse o previo a agarrar el micrófono dice, ¿cómo hago para hacerles ver lo fácil que es de una manera que cualquier persona, incluso sin preparación previa en la materia de negocios o de medicina o de lo que sea que vayamos a hablar, lo pueda comprender? ¿Listo? Y esto es algo que a mí personalmente me ha servido mucho. Trata de que cuando hables hasta un niño de 5 o 6 años pueda entenderte. Porque si ni siquiera un niño de 5 o 6 años te entiende, al final ni siquiera tú mismo te entiendes. Bien. Ahora, la tercera recomendación que te quiero dar en esta oportunidad es que uses términos sencillos. Bien, viene muy relacionado con lo que te estaba explicando. A veces creemos que utilizar unos términos así supremamente elaborados o tener un discurso supremamente robusto o utilizar unas palabras que nadie conoce sino el que escribió el diccionario te va a hacer un mejor orador, te va a hacer un mejor comunicador, te va a dar más estatus. Nada que ver, te vuelve alguien aburrido, ¿sí? Por el contrario, cuando una persona utiliza palabras fáciles de comprender, términos coloquiales, pero sin ser vulgar, sin sobrepasarte, sin ser informal tampoco, sin ser despectivo, termina conectando súper bien. Es bueno, por ejemplo, cuando tú vas a otra ciudad o a otro país, antes de que te pares en tarima o antes de que hables con la gente, que tú conozcas algunos términos que utilicen propiamente en ese país o en esa ciudad. Por ejemplo, el español es una lengua riquísima, tiene demasiadas palabras, pero en cada ciudad una palabra puede significar completamente algo distinto versus otra ciudad. Por ejemplo, cuando yo voy a una ciudad en Colombia, a un alimento en específico lo llaman de una manera, pero cuando voy a una ciudad en Ecuador, a ese alimento lo llaman completamente diferente. Pasa mucho que cuando yo, como orador, antes de hablar con personas propias de esa ciudad o de esa zona, aprendo cómo se llama ciertas cosas típicas o conozco algunos términos que ellos utilizan. Es decir, conozco un poquito más de su cultura comunicativa y utilizo esas palabras en mi discurso. La gente como que dice, wow, este es de los míos.
este me entiende, ¿sí? Y yo lo entiendo a él, ¿sí? Eso es muy importante porque a veces, aunque hablemos el mismo idioma, por no entender que hay muchas cosas que se dicen diferente a pesar de que significan lo mismo, terminamos tergiversando el mensaje, ¿sí? Vuelvo y repito, y en el español sí que pasa. Hay muchos españoles, aunque solo haya uno como idioma. Bien, procura que tu mensaje se pueda decir de una forma sencilla, porque tú puedes tener un mensaje claro, pero si fallas como mensajero, un buen mensaje termina siendo destruido o termina sencillamente no llegando correctamente a la mente de tu interlocutor, es decir, de la persona que te quiere escuchar. Entonces no trates de utilizar conceptos muy elaborados, muy difíciles de comprender, porque eso aburre, eso cansa, eso desconecta y termina siendo tedioso tanto para ti, porque tienes que estar hiper concentrado, no fluyes, no te relajas, como para el que te está escuchando. Bien. Y el cuarto consejo que te quiero dar para que puedas ser un mejor orador y puedas hacer conferencias excelentes y comunicar correctamente lo que sea que quieras decir, es que cuentes historias. El storytelling es una de las habilidades más potentes cuando se trata de la comunicación. Hay un dicho que dice, los datos hablan, pero las historias venden. El ejercicio de saber contar anécdotas en el momento correcto que refuercen una idea que yo quiero transmitir, o contar casos de la vida real, o contar experiencias que a mí me pasaron, hace que la gente empatice muchísimo más con lo que tú estás diciendo, porque no hay nada que enganche más que una buena historia. Por eso la gente ama las películas, ama las series por encima de los documentales, ¿sí? Si tú analizas, los documentales son, digamos, programas que a algunas personas les gustan, pero las películas son programas que todo el mundo ama. ¿Por qué? Porque los documentales están llenos de datos, las películas están llenas de historias. En sí es una historia. Las historias enrolan, generan emociones, ponen a la persona a imaginarse un desenlace, pero luego se dan cuenta de que era diferente. Y eso hace que las personas se entretengan mucho más con tu conferencia o con lo que sea que les estás contando. Ahora, no tienes que ser un cuentacuentos, no tienes no tienes tampoco que estar permanentemente relatando, en fin, todas las historias que se te ocurran, pero si tú tienes un repertorio de unas cuantas historias que puedan ser importantes o con anterioridad las puedes preparar con el fin de que puedan hacer un refuerzo de cara a lo que vas a hablar, créeme que puede ser muy efectivo. Ahora, hay gente que, por ejemplo, saca sus historias de la Biblia. La Biblia es espectacular cuando se trata, por ejemplo, de hacer una conferencia relacionada al crecimiento personal, espiritual, empresarial, financiero, en fin. Pero pues también podemos tener otros recursos en donde de otros oradores o de libros que leamos, cuando preparemos una conferencia, pues nos podamos basar de ello y transmitir cosas que a nosotros en su momento nos parecieron valiosas, importantes, que nos hicieron clic y que seguramente bien comunicadas también les harán clic a las personas que nos escuchen. Ahora, la habilidad de comunicar es justamente eso, una habilidad. Y como cualquier habilidad, para poder dominarla necesita práctica, ¿sí? Si tú quieres aprender a conducir un vehículo, un coche, un auto, un carro, fíjate que se puede decir de muchas maneras desde donde sea que me escuches, tienes que practicar. Si tú quieres aprender un nuevo idioma, tienes que practicar. Si tú quieres aprender un instrumento musical, tienes que practicar. Entonces, la única forma de volverte un gran orador es practicando, es haciéndolo. También hay otras técnicas, puedes escribir, la escritura te da mucha sinapsis, o sea, te da mucha coherencia verbal, porque te ayuda a organizar tus ideas, te ayuda a ser más concreto, ¿sí? A no irte por las ramas, como se dice popularmente. Pero sigue con estos 4 consejos que hoy tocamos, tu comunicación va a mejorar muchísimo, tus conferencias van a ser exitosas y pues por consecuencia al final vas a poder lograr el resultado que esperas. Si este video te sirvió, como siempre, te invito a que te suscribas al canal para que sigas aprendiendo sobre negocios, liderazgo, coaching, oratoria, finanzas. También te invito a que nos dejes en los comentarios qué se te queda, cuál de estos 4 consejos te gusta más. Y te invito a que nos des un me gusta porque esto nos ayuda a seguir creciendo y llegar a más personas. Te mando un abrazo y nos vemos muy pronto. Chao, chao.